Y estamos en esta carta de Timoteo ya después de unos años avanzando en el Nuevo Testamento. Timoteo, uno que honra a Dios, el compañero inseparable de Pablo, quien se había quedado como pastor de la iglesia de Éfeso en los últimos 2 años de libertad de Pablo. Después de estos 2 años vuelve a ser encarcelado y finalmente es ejecutado por Nerón. Probablemente le cortan la cabeza a Pablo. Pero es interesante esta carta y muy importante porque es un Pablo ya grande y Timoteo también, un joven que comenzó a los 20 años su cristianismo y para ahorita ya tenía 30 años aproximadamente. Y Pablo le escribe para animarlo y consolarlo en una iglesia que estaba en problemas. ¿Qué vemos en esta hermosa carta? Nuestro versículo clave es el versículo 5 del capítulo 1. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y esto se trata de estas cartas, sana doctrina. Nos enseñan que cuando tenemos sana doctrina, esta produce vida sana. Y de la misma manera, una doctrina equivocada y adulterada, enferma, produce una vida no restaurada. Entonces son 3 cosas que podemos ver en esta carta. Sana doctrina, que produce un carácter correcto, y una buena conducta. ¿Y de qué se trata la sana doctrina? Pablo ya nos enseñó de un amor que nace de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, más allá de una religión. No se trata de cumplir, nos platicó, con leyes o requisitos en nuestras fuerzas, sino una respuesta al amor de Dios. Un nacer de nuevo que produce vida nueva, nuevos apetitos, una nueva manera de ver la vida, y se debe reflejar en la iglesia. Por eso nuestro siguiente versículo clave que hoy veremos también es para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, en la casa de Dios. Y eso es lo que somos. Nuestra principal responsabilidad es eso, conocer a Cristo, darlo a conocer, enseñar a otros a conocerlo y que ellos traigan a otros y que hagan lo mismo. El flujo de la carta lo hemos venido viendo, ¿no? Una iglesia evangelizadora, una iglesia que ora. Cada individuo, un hombre, una mujer, tienen su función. El hombre tiene la suya, levantar manos santas. La mujer tiene la suya, confiar en la dirección de Dios y no en su atavío exterior. Y me encanta ver cómo la Biblia es de inspiración divina, porque el primer punto es ese, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el primero tiene que ver con eso. Orar, buscar a Dios para depender de Él, para que nos guíe, para que nos lleve, para que nos fortalezca. Después viene esta siguiente parte: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Pablo va a comenzar a tocar lo que es el liderazgo en la iglesia, lo que somos los servidores en la iglesia. ¿Por qué? ¿De qué manera es que amamos a nuestro prójimo si no es sirviéndolo, si no es sacrificándoles por ellos? Y Pablo nos va a mostrar que para poder llegar a este punto también Dios nos llama a la madurez. Alguien maduro ya no está enfocado en sí mismo, sino está enfocado en los demás. Ahora, es importante eso porque un buen sector de la iglesia ha cometido el error de copiar liderazgo secular, pero solo la palabra nos puede enseñar lo que es un verdadero liderazgo y nos define lo que es el servicio. ¿Cómo? En rasgos de carácter, que hablan de una persona que ha madurado, que ha crecido en Cristo. Y es interesante cómo la Biblia no nos da un manual de autoridades y jerarquías de cómo organizar la Biblia, sino que nos da un perfil, un carácter de una persona, porque definitivamente es desastroso tener a una persona en un puesto que debería ser espiritual cuando no es espiritual. Acordémonos de eso. Otra cosa que nos llama también es que sí, definitivamente hay que organizar la iglesia, aunque somos un organismo sin estar organizado no es funcional, pero debemos cuidarnos de no tratar la iglesia como una mera institución humana. Si la iglesia ahorita se ha sostenido a través de todos estos miles de años, ha sido porque Cristo la ha sostenido. Él prometió que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Entonces Cristo es nuestro sustentador. Jaime Foot decía, el hombre busca métodos, pero el método de Dios es el hombre. Entonces lo que vamos a ver hoy es cómo Dios busca eso, gente redimida que ha nacido de nuevo. Y se les llama a estas epístolas las epístolas pastorales, ¿no? Porque Pablo le está hablando a un pastor. Y como te dije, en lugar de darnos un manual de cómo organizar la iglesia, en cuanto a los líderes, nos va a dar una lista en cuanto a los rasgos de cada persona. Y ya vimos en cuanto a los supervisores, los ancianos o los pastores, que es una misma persona, que
Aprendimos que el mejor lugar de servicio es aquel en el que el Señor te ha puesto, que el anciano debe ser irreprensible en cuanto a su carácter, que debe ser irreprensible en cuanto a su primer ministerio, que es su familia, debe ser haber caminado lo suficiente con el Señor para que no tropiece. Y por último vimos que el testimonio de los de afuera es determinante para ser irreprensible en todas estas áreas. Y hoy vamos a terminar el resto de este capítulo y vamos a ver los rasgos de un diácono o de un servidor, o de una servidora, una diaconisa, y la motivación de por qué debemos servir al Señor. Así es de que vamos a continuar con esta miniserie llamada El llamado al servicio y los rasgos del servidor, segunda parte. Vamos a dar lectura de los versículos 8 al 16. Dice así: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Jesucristo, bendice tu palabra en este día, Señor, y danos corazones, Señor, dispuestos a escuchar, Dios. Háblanos, Espíritu Santo, muévenos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Mueve mi boca, Señor, mi corazón. Amén. Entonces tenemos esto. Seguimos con estas características, como lo vimos, no son requisitos que deba cumplir mis fuerzas, no puedo pelear contra la carne, sino son requisitos de alguien que ha nacido de nuevo. Y vamos a ver esto. Y mi primer punto es, los diáconos también deben mostrar un carácter personal irreprensible. Dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y se parecen, ¿verdad?, los rasgos del anciano y del diácono. Y me gusta cómo lo dice. Pablo dice, los diáconos asimismo. Y como lo hemos visto antes, este asimismo implica que tiene el mismo peso, tiene la misma importancia del mandato para los supervisores. También esto es necesario para los diáconos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo la iglesia de Cristo, porque somos cristitos, representamos a Cristo. Acuérdate de algo, mi hermano. En el momento en que tú le dices al Señor sí, pasas a ser miembro de un cuerpo. Entonces no hay manera de que como cristiano pretenda ser llanero solitario o un agente independiente. No es posible. Acuérdate, Dios diseñó el cuerpo para necesitarnos, para ser un todo. Y en la unidad de su Espíritu Santo vayamos todos guiados a seguir la voluntad de la cabeza, que es Dios, y traerle gloria a Jesucristo, no a nosotros. El punto de esto es que si somos parte de un cuerpo, no seres independientes, representamos a todo el cuerpo. Tú, cada uno de ustedes, tú nos representas a todos, ¿verdad? Y ni siquiera representas solamente a Calvary, sino a todo el cuerpo de Cristo, más allá de estas fronteras. Entonces es una gran responsabilidad. Por eso Pablo está diciendo eso. Los diáconos deben mostrar este carácter. Ahora, te preguntarás, pero pues ¿quiénes son los diáconos? Bueno, esta palabra diácono, al igual que la palabra obispo, también se transliteró, no se tradujo. Quizá en un afán de hacer una palabra que hiciera diferentes a los servidores, ¿verdad? O diferente de los roles seculares, de los roles de la iglesia, a lo mejor hacerlo sonar más religioso o más importante, pero se transliteró esta palabra. Te lo comenté la semana pasada, por ejemplo, la palabra Eucaristía. ¿Qué significa? Acción de gracias. Pero si dices así, acción de gracias ya no suena tan sacro, ¿verdad? Y lo mismo es con la palabra diáconos. ¿Sabes qué significa diácono en lo más básico de la palabra? Diácono es diácono con K, es una palabra griega. ¿Y sabes qué significa? Uno que hace mandados, un ayudante, un mesero, alguien que sirve a la mesa o en quehaceres domésticos. Entonces un diácono es un servidor. De ahí viene también la palabra ministerio o ministro. Si tú has escuchado, no mi ministerio, no el ministro, o el ministro de esto, de aquello. ¿Sabes qué ministro es la palabra diaconía? Es lo mismo.
es un siervo, es un ayudante. Claro que hoy en día no escuchas eso y como que no tiene el mismo significado, por lo mismo, porque se transliteró esta palabra. Pero Pablo estaba pensando en esto. Los diáconos, ¿quiénes son? Sí, son nombrados en la iglesia, en ciertos sectores de la iglesia, pero simplemente tienen un oficio de humilde servicio, ¿verdad? Así como los ancianos también de la iglesia. Entonces, un diácono es aquel que se le ha confiado la tarea de servir las necesidades de los creyentes. Es un asistente que da un servicio de buena voluntad. ¿Dónde vemos esto por primera vez en la Biblia? En Hechos 6. Mira, vamos a checar porque eso nos va a dar mucha luz en cuanto a lo que es un diácono. Dice, pero Hechos 6, versículos 1 al 2, dice, pero al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. La iglesia acababa de nacer. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas, ¿te suena? En la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 apóstoles convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento. 6, 3 al 4, Hechos, dice, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres, checa las características, que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Y sigue el versículo 5. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Entonces, interesante, checa. Diáconos o servidores. Esta gente necesitaba estar llena del Espíritu de Dios y de sabiduría. ¿Y sabes qué tenían que hacer llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría? Repartir equitativamente una libra de arroz, un galón de leche, mover las sillas, limpiar. Pero mira la importancia del carácter. Dice Pablo, pero para eso tienes que estar lleno del Espíritu y de sabiduría para repartir comida. O sea, cualquiera puede repartir comida, dirías así, ¿no? Pero ¿sabes por qué tiene que ser así? Porque es en estas situaciones tan cotidianas donde las obras de la carne se levantan. Y un pequeño detalle como que, ¿por qué se le dieron 1 libra y 100 gramos y a mí nomás 1 libra? No es justo. Y se arman los chismes, se arman las contiendas y hasta la iglesia se divide. Y lo hemos vivido, mis hermanos. Por ejemplo, en cualquier detalle, aunque las fotografías no cuentan toda la historia, como dicen por ahí, por ejemplo, las fotografías en Facebook, por un detallito se levantan chismes, contiendas y dicen, no me invitan, me hacen a un lado, quién sabe qué. El punto es que al final Satanás está metido en estas cosas porque quiere hacer quedar mal a la gente que está sirviendo, ¿verdad? La gente que se peleó por la libra de arroz está feliz, pero los servidores siempre quedamos como incompetentes, odiados y mal hechos. Y no es que seamos perfectos, no, porque requerimos toda la gracia de Dios para hacer lo que hacemos y somos débiles, mortales. Pero Satanás sabe que si tira a los ancianos, a los supervisores y a los diáconos, ¿sabes qué está haciendo? Destruyendo la iglesia de Dios. Por eso es que se requiere gente espiritual en estas cosas tan sencillas, porque Satanás utiliza estos pequeños detalles, ¿verdad? Para meterse y destruirnos y causar contiendas entre nosotros. Por eso es que se requiere que un servidor, aunque tome una escoba, aunque haga el café, sea alguien espiritual. Porque piensa en eso, mientras no servías, eras el buena onda, el amigo de todos, pero una vez que das un paso de madurez, de responsabilidad, ya no están así. ¿Sabes por qué? Porque te conviertes en el blanco de Satanás, porque en ese momento estás representando a Cristo y Satanás sabe cómo meterse en esos pequeños detalles. Por eso es que cualquier servidor debe ser espiritual, si no atrae mucha destrucción con estos pequeños detalles. Y Dios nos llama a la madurez, precisamente a discernir que esto es lo que Satanás quiere, romper la iglesia, hacerla pedazos. Y en esta área de servirnos unos a otros, eso es donde precisamente siembra semillas de inconformidad, de murmuración, de contienda, de discordias. Por eso la necesidad de gente espiritual en cosas tan sencillas. La necesidad de gente madura, gente llena del Espíritu Santo, que no va a tomar partido, que va a recibir operaciones del Espíritu Santo para calmar un pleito
inconformidad, para apagar un fuego del chisme, una murmuración, para humillarse cuando otros van a venir. Oye, eres el peor servidor de café que existe. Sí, mi hermano, lo siento, voy a procurar ser mejor. Oye, eres el peor músico. Ay, lo siento mucho. Voy a tratar de hacer. Oye, ¿por qué todo el mundo está haciendo las cosas así mal en el ministerio? Que lo sentimos, vamos a tratar de hacer un mejor trabajo. Se requiere gente espiritual que sepa responder. Por eso es importante que sea gente que esté en la palabra de Dios y en la oración. Imagínate una persona carnal en estos puestos. Olvídate, ¿sabes? La iglesia se convierte en una batalla campal. Por eso nuestro ministerio es de oración. Y me da tanto gusto que en las oraciones cada vez más se ve: Señor, transfórmanos a tu imagen. Señor, danos hambre y sed de tu palabra. Señor, líbranos de nuestra carnalidad. Y eso es lo que todos deberíamos de estar pidiendo, mis hermanos. Nuestros problemas en la iglesia se deben a esto. No solamente a un pastorado chafa como el mío. Todos tenemos responsabilidad. Acuérdate de algo: el serrucho corta de ida, pero también de regreso. O sea, no debemos ser juzgadores, porque también te toca a ti. Tú también vas a dar cuentas de lo que se te ha confiado. No todas las responsabilidades de los demás. Y el Señor nos ha llamado a amarnos a todos, a servirnos a todos, a crecer a todos, a madurar a todos. El Señor es cabeza tuya y mía. Y tenemos que morir a nosotros mismos. Caminar con Él para aprender a andar en pruebas, en humillaciones. Aprendernos a humillar bajo su poderosa mano. A crucificar nuestra carne, que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y que vivamos ya no para nosotros, sino para el que nos salvó. Y cuando hacemos esto, entonces estamos listos para ser buenos servidores. Porque ya no nos servimos a nosotros, sino servimos a nuestro Señor. Podemos poner nuestra vida por nuestros hermanos, podemos humillarnos, podemos ser espirituales. Y este es el punto del diaconado, del servicio, mis hermanos. Por eso es que se requiere gente espiritual. El día de hoy escuchas diácono y te imaginas todo menos a un siervo, ¿no? Hoy es el ministro, el siervo de Dios, ¿no? Y hasta ya he escuchado que sacaron nuevos adjetivos, porque ya apóstol les quedó chico. Quién sabe qué tantas cosas ya se dicen. Pero cuando vienes a las Escrituras y tomas en cuenta esta enseñanza, te das cuenta que estos eran oficios de un humilde servicio. No se trataba de poner en un pedestal a nadie. Mira, una vez más lo vimos, Marcos 10, 42 al 44. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes va a ser diferente. La iglesia, los diáconos, los servidores, los ancianos. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre, Dios mismo, vino a que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Así es de que tenemos que tener ese principio. ¿Queremos ser líderes? Aprendamos de Cristo. En el cielo es totalmente al revés que en este mundo. ¿Cómo este ser humano que no conoce a Dios quiere conquistar el mundo? ¿Verdad? Sí, ¿cómo? Pues con su grandeza, con su prepotencia, pero nomás nos destruimos más y más. Pero aplique este servicio en todas las áreas de tu vida, el servicio de hacerte el menor, de ser como Cristo, y tú lo vas a ver. Aplica este principio en tu trabajo, en tu familia, y vas a ver una diferencia. Ahora, veamos lo que sigue, ¿verdad? ¿Cuáles son los rasgos de un servidor? ¿Por qué? Ya expliqué por qué tienen que ser estos rasgos. Pero el primero que dice es: debe ser honesto. Semnos. Es interesante esta palabra, mi hermano, significa alguien piadoso. De ahí tiene raíz eso, alguien temeroso de Dios. ¿Por qué honestidad? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, porque alguien que es temeroso de Dios necesita ser honesto consigo mismo. ¿Por qué? Porque hay un carácter interno, donde solo Dios tiene acceso y solo la persona. Pensamientos, intenciones y voluntad más profundas, solo yo las sé. Y solo alguien honesto consigo mismo es quien va a poder valorear y desear el temor de Dios. Una cosa es cuando todos me ven, otra cosa es cuando nadie me ve. Solo lo que yo pienso y lo que yo siento. Y cuando yo soy honesto en mi interior, con respecto a la verdad de Dios y la mentira, con respecto a quién soy yo en realidad y quién es Dios, entonces eso se va a reflejar en mi exterior. Y sabes que es una virtud muy importante a la hora de servir. ¿Por qué? Porque nos libra de hipocresía. Porque cuando somos honestos, nos libra de tomar partido, de agarrar monte con alguien porque es que nomás no me cae. Me libra de querer exonerar a unos y juzgar a otros porque uno me cae bien y el otro no.
Pero cuando tú le pides al Espíritu Santo hacer esta obra en ti, entonces se nota. ¿Cómo se nota? En esta honestidad, porque manifiestas un amor sincero, un amor imparcial, sin hipocresía por la gente. ¿Y sabes qué? De ahí viene, porque la gente puede respetarnos y empieza a respetar nuestras decisiones, porque por la gracia de Dios estamos siendo honestos. Y esto significa la palabra honestidad: ser venerable, honorable, serio, digno, respetable. Qué importante que un servidor sea así. Una honestidad interna que se refleja en una honestidad externa, en un amor sincero. Entonces eres alguien confiable y respetable para los demás. Y es algo maravilloso que Dios quiera hacernos honestos a nosotros, porque es un regalo de Dios. Es una de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no te olvides, porque esta característica también va para las mujeres. Lo vamos a ver un rato más. Segundo, sin doblez. Dílogos. Dílogos es la palabra, pero son dos palabras. Dos, logos, palabra. Entonces, significa alguien que dice una historia diferente cada vez, ¿no? Otro diccionario lo traduce como alguien de dos lenguas, alguien no sincero, hipócrita, falso, ¿verdad? Que le dice una cosa a una persona y luego le dice otra versión distinta a otro. O sea, alguien que tiene el síndrome de la chimoltrufia, así como digo una cosa, digo otra, ¿no? Pero es bien importante esta virtud, mi hermano, para el servidor. Te voy a decir por qué. Porque como servidor, tú andas en medio de la iglesia. Y te voy a decir algo. No solo dices información, manejas información. Y si tú llevas y traes, ¿verdad? Es que oí que aquel dijo y el otro dijo. Y entonces traes una versión de un lado, otra versión del otro lado. ¿Sabes que es una responsabilidad bien grande? Cuidar tu lengua, no tener doblez, sino que en todo momento ser uno con la palabra de Dios. Acuérdate que sembrar discordia entre hermanos es una de las cosas que Dios aborrece, según Proverbios 7. No ser mentirosos, estar asidos de la verdad, poder ver a todos con el mismo amor y la misma paciencia, ¿verdad? No ser un dílogos, ¿verdad? No tener doblez, sino ser uno en todo momento, que la gente sepa, que tenga sabiduría para manejar información, no decir lo que no tienes que decir. Número 3, no dado mucho vino. Me oinos polus prosejo, ya hasta griego hablo, pero son esas 4 palabras. Me, no, oinos vino, polus, dado, prosejo, mucho, ¿verdad? No, prosejo es mantener la mente hacia. Y esta es la palabra clave. ¿Sabes qué es? Prosejo, prestar atención, adherirse a, atender, estar sirviendo a. Y hablamos bastante de esto la semana pasada, pero lo que nos quiere decir es que el vino no debe ser la práctica habitual de los servidores. Nos está diciendo, no debes de ocuparte ni preocuparte por la bebida y de ninguna manera permitir que ésta influya en tu vida. Y más en estos tiempos, mis hermanos, estamos invadidos por una cultura postmodernista. ¿Qué significa esto? Bueno, si está bien para ti, está bien. Yo no me meto contigo, ¿verdad? ¿Y sabes qué ha sucedido en estos tiempos? Las líneas entre el bien y el mal están borradas. Ya no se sabe. Pero nosotros estamos llamados a levantar muy alto la verdad de Dios y a marcar estas líneas, mi hermano. Y en esta área es importante. Es importante. Además, como lo dije la semana pasada, cualquier adicción, sea una actividad, ¿verdad?, que es pornografía o apostar, drogas, alcohol, nicotina, tienen como raíz idolatría. ¿Por qué? Porque estás buscando en eso lo que solo Cristo te puede dar, quizá tranquilidad, placer, descanso, etcétera. Pero si no es Dios, es un ídolo. Y aparte estamos en este tiempo, mis hermanos, no debemos dejar la verdad ambigua. Hemos sido llamados por el Rey de Reyes y no podemos permitirnos ser tropiezo de alguien más. Somos la columna y el baluarte de la verdad. Somos un ejemplo. Nuestras palabras, nuestros hechos tienen que manifestar quién tiene el primer lugar en nuestras vidas, a quién adoramos, a quién servimos, al alcohol, al Dios de nuestros deseos o al Señor. Recuerda, vivir para satisfacerme a mí mismo y todo ídolo que adoro tiene este objetivo, satisfacerme a mí mismo, y en realidad me va a dejar defraudado y me va a dejar en miseria. Pero el amor y el sacrificio, el vivir por los demás, dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Eso me va a ser bienaventurado. Y el servir a otros, lo dije, exige sacrificio. Estar dispuesto a poner a un lado cosas que son necesarias para representar bien a mi Señor. Ya el punto aquí no es bueno o es malo tomarse una copa de alcohol. No,
Pon adelante a tu Señor. Pero si no eres capaz de decir, ¿sabes qué? No, es que esto es mío y no lo voy a entregar. Bueno, mejor no sirvas. Pero sabe que estás dándole adoración a alguien que no lo merece, alguien, y está siendo infiel. Un siervo del Señor que conoce al Señor, que ha experimentado su amor, que sabe lo que es andar en la verdad, tarde o temprano va a estar dispuesto a abandonar por completo estos hábitos. En primer lugar, porque sabes que Cristo nos satisface. Por amor al Señor, por amor a nuestros hermanos, porque sabes que no vale la pena darle un minuto de pensamiento y mucho menos sacar un penny para gastarlo en eso. No vale la pena. Y cuando conoces verdaderamente a tu Señor, la realidad es que todo eso pasa en segundo término. Ya no es relevante, es lo que está diciendo. Que no sea relevante para ti. Y acuérdate de algo, hay una línea muy delgada entre un gusto y una dependencia. Entonces, lo mencioné, si eres un supervisor, un anciano, o eres un servidor, abandona todo eso, llénate de Cristo. Como te dije, te sale más barato. Te ahorras juicios, te ahorras chismes, te sale mejor en tu salud. Proverbios 21 dice, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea, los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Número 4, no codicioso de ganancias deshonestas. También lo vimos, ¿verdad? Es lo mismo para el obispo que para el servidor. El diácono no debe ser alguien codicioso, alguien que tiene falta de contentamiento. No puede ser alguien que esté entregado a los deseos de sus ojos, de su carne y de la vanagloria de la vida. Acuérdate, la codicia, la falta de contentamiento, sí o sí te va a llevar a la deshonestidad. No, pues ahora le quito para no pagar impuestos, necesito más, etcétera. Tú sabes, la codicia te va a llevar a la deshonestidad y la deshonestidad tarde o temprano te va a llevar a fracasar o cosas peores. Es un pecado grave. Dice Proverbios 11:1, el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Proverbios 16:11, el Señor exige el uso de pesas, balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Lo leímos también, Proverbios 22:1, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Alguien que es siervo del Señor es alguien que tiene que haber entendido Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Alguien que entiende bien lo que es el amor a Dios y el amor al Padre. El amor al Padre y el amor al mundo. Dice 1 de Juan 2:15, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, checa eso. El amor del Padre no está en él. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, tiene que ser alguien que ha entendido estas cosas o que las está entendiendo. Acuérdate, es algo que Dios tiene disponible para nosotros. Y si no lo tienes, puedes orar. Puedes decir, Señor, sabes que soy codicioso de ganancias deshonestas, ayúdame, transfórmame, y Dios puede hacerlo. Punto número 2, un siervo debe manifestar una vida espiritual firme y una conducta aprobada. Dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es este misterio de la fe? Son todas estas verdades reveladas en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento muchas de las verdades del Nuevo Testamento estuvieron ocultas. Eso significa misterio, algo que estuvo oculto pero que ya fue revelado. Y checa, entre combinar esto de guardar la doctrina y tener limpia conciencia es donde nosotros podemos aplicarlo como servidores. Por ejemplo, un siervo de Dios tiene que guardar la verdad. ¿Qué significa eso? Recibirla, creerla, confiar en ella, de modo que sea lo que lo mueve para cada decisión de su vida. Te he dicho otras veces, ese disco duro, tu disco duro no puede estar con un pensamiento en la Biblia y otros 3 pensamientos en filosofías humanas. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor en uno de los evangelios? Aunque no lo puse ahí, pero el Señor dijo, no puedes poner vino nuevo en botellas viejas, porque el vino nuevo va a romper la botella vieja, ¿verdad? Se infla el vino y rompe estas botellas de cuero. Dice también, no pones un remedio de tela nueva en un vestido viejo, porque la tela nueva encoge y ya va a ser peor el hoyo en el vestido viejo. Entonces después dice, el vino nuevo en odres nuevos, y así los dos se conservan. En otras palabras, ¿qué significa esto? No puedes pretender combinar tu vieja manera de pensar y de vivir con lo que la palabra enseña y darle nomás una mejoradita o una pinceladita a tu vida. Porque tarde o temprano, mi hermano, vas a tener que escoger.
Si no sueltas tu viejo modo de pensar, lo que está diciendo, se va a romper la botella, o sea, vas a tropezar, van a contradecirse la palabra de Dios y tu pensamiento del mundo. Cualquiera que anda así termina apostatando la fe, porque por lo regular cuando hacemos eso es porque estamos pretendiendo justificar un hábito pecaminoso y no lo queremos soltar. ¿Y qué sucede? Nuestra conciencia está sucia, no está limpia. Entonces eso es lo que dice, Dios llama al servidor a hacer de la verdad su modo de vida. ¿Y sabes qué va a suceder con esto? Le va a dar una conciencia limpia. ¿Qué es la conciencia? Es esta facultad humana que Dios nos da a cada persona para advertirnos si hemos violado su ley o si le hemos cumplido bien. Por ejemplo, hacemos algo y nuestra conciencia nos justifica. Y si va en contra de Dios, lo que hicimos produce en nosotros culpabilidad, vergüenza, temor, remordimiento, nos da desesperación por el pecado. O lo contrario, si hacemos lo correcto, entonces disfrutamos de seguridad, de paz, de gozo. Y la Biblia una y otra vez nos llama a eso, cuidar nuestra conciencia porque es frágil. Cuidar, ser honestos con la verdad, amarla, seguirla. Porque si la descomponemos es un paso difícil para nosotros, viene esto, el tropiezo. Entonces por eso dice, tienes que guardar el misterio de la fe, tienes que guardar la palabra de Dios. Segunda de Corintios 1:12 dice, podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Me encanta, Dios te lo puede dar, Dios me lo puede dar. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. ¿Te fijas lo que te acabo de decir? Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Entonces piensa en eso. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Qué papel juega la verdad de Dios en tu vida? ¿Eres un cristiano de domingo o en verdad vives lo que crees? El hacer lo correcto te va a hacer un siervo fiel, te va a hacer tener una limpia conciencia, el guardar las verdades. Número 10, versículo 10 dice, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Interesante. Fíjate, no todo el mundo debe estar sirviendo, dice aquí, es lo que dice la palabra. La palabra doquimazo significa someter a prueba algo con el fin de aprobarlo, no de reprobarlo. O sea, es someter a prueba algo para decir, a ver en qué falla para quitarlo. No, es al revés. Examinar algo para comprobar su genuinidad y si no ayudarle. Y mis hermanos, ¿sabes qué? Esto no nos debe de molestar. La vida de cada creyente debe ser transparente. Si tú tienes algo que ocultar, no tienes una conciencia limpia y tarde o temprano la mugre sale a la superficie. Y entonces lo que hayas construido se va a venir abajo. Por eso yo prefiero de entrada decir quién soy y mostrarme cómo soy, porque así o de una vez me odias y te vas o me aceptas y caminamos juntos en nuestras debilidades, dependiendo de la gracia del Señor. Pero acuérdate de algo, el que aparenta no es libre, pero el que sin temor muestra quién es y cómo Dios le sostiene puede vivir en libertad. ¿Sabes qué decía el Señor? Juan 11:9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Juan 3:19-21. Y esta es la condenación. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, de la misma manera, Pablo nos está diciendo, un siervo tiene que estar dispuesto a ser evaluado. Y además nosotros como iglesia, ¿sabes qué? Tenemos un compromiso, mis hermanos, de estar en la palabra y aprender discernimiento, porque también la iglesia tiene que evaluar a sus servidores. Tiene que evaluarme a mí. Yo tengo que ser contable con ustedes. Eso nos dice la Biblia. Como iglesia tenemos que aprender a reconocer e identificar cuando alguien es fiel, cuando alguien es espiritual, cuando alguien no tiene motivos ocultos. Acuérdate, alguien que no tiene agendas ocultas, alguien que en la iglesia es uno, fuera es otro, ¿verdad? Los domingos levanta las manos y los viernes en los antros, quién sabe qué levanta, pero así es. Cada uno de nosotros tenemos que ser contables y estar dispuestos a rendir cuentas. Acuérdate, al final el que nos juzga es el Señor, pero nosotros somos la columna y el baluarte de la verdad. Entonces, cualquiera que está sirviendo o el que es llamado debe estar y debe andar de acuerdo a su llamado. Si alguien es interesante eso, ¿no? Si alguien quiere servir, necesita estar dispuesto a eso. Número 3, los rasgos de las servidoras o las diaconisas. Interesante, creíste que no te ibas a salvar, mujer, pero sí. Dice,
Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y se ha debatido mucho en este versículo si está hablando de las esposas de los diáconos o se está refiriendo a diaconisas o servidoras, ¿verdad? Pero en realidad vemos a Pablo muchas veces mencionando a mujeres en todas sus cartas. Por ejemplo, a Febe en Romanos 16 le llama diaconisa o servidora. En Hechos podemos ver a Tabita, podemos ver a Priscila, mujeres siervas del Señor. Entonces yo pienso que es para todos y el servicio del Señor es para todos. La iglesia es un cuerpo, cada miembro cuenta. A todos Dios nos ha dado algo para bendecir a nuestro prójimo, para edificar el reino de Dios y bajo los principios, ¿no? Claro que ya vimos en los capítulos pasados que hay funciones, ¿no? Funciones de hombres, funciones de mujeres, pero donde el Señor nos ponga, ahí debemos manifestar lo que somos, hijos e hijas de Dios. Ahora vamos a ver la lista de las diaconisas o de las mujeres. Y la primera es honestas, como te había dicho, guárdalo, porque es lo mismo. A los hombres y a las mujeres Dios nos llama a ser honestos, piadosas, honestas consigo mismas, cuidadosas de su trato con los demás de manera que ganen su respeto. Acuérdate, no tomando partido porque pues ella es mi manita, tú sabes, tengo que serle leal. Eso no es honesto. Agarrar monte contra otra porque no me cae bien, basadas en estar juzgando unos a otros, exonerar a unos, juzgar a otros. Entonces, esta honestidad que acabamos de ver, que el Espíritu Santo nos provee, que la gente pueda respetarte, mujer. Que la gente pueda respetar tus decisiones porque eres honorable, seria, noble, imparcial, que seas confiable para otros. Y lo vuelvo a repetir, esto es algo que Dios tiene para nosotros, es un regalo disponible, son buenas obras que Dios tiene preparadas para nosotros si nos dejamos que el Espíritu Santo nos controle, ¿verdad? Pero aquí viene un siguiente que no le dice a los hombres, checa, no calumniadoras. Este es grueso, ¿sabes qué significa calumniadora? ¿Cuál es la palabra para calumniadora? Diábolos. De hecho, así se traduce también el diablo, calumniador. Y mujer, mira lo serio de no darle al Espíritu Santo el control de tu influencia y tus emociones. Ser calumniadora o diábolos es el rasgo de una mujer que no está sujeta a su Señor Jesucristo o a la palabra. Lo vimos en el capítulo pasado. Acuérdate, mujer, tu influencia es poderosa y tus palabras pueden incendiar un bosque entero si tú no pones todo tu ser bajo el control del Espíritu Santo. Y si estás en una posición de servicio debes tener el doble de cuidado porque Satanás te va a utilizar para que no seas una bendición sino un problema. Entonces pon atención. Si en el área donde estás sirviendo siempre hay alguien herido, siempre hay alguien inconforme, ya se hizo un chisme y ya el ministerio parece un lavadero de mercado, es porque hay un diablo ahí. Y es bien importante, mujer, que seas espiritual. Tu esposo tiene la responsabilidad de lavarte, sí, pero tú por igual también tienes una responsabilidad individual de permanecer en la palabra, de estar sujeto a tu esposo, de ser humilde, recibir reprensión de él, de la palabra de Dios. Y mujeres, ustedes son muy eficaces y bien inteligentes. O sea, sin temor a equivocarme, yo podría decir que más que los hombres. Saben cómo organizar una casa, saben cómo organizar una familia. Entonces, si hay un evento, una actividad en la iglesia, yo sé que en un instante no les cuesta trabajo. Ya tienen quién trae el chicharrón, quién trae las tortillas, todo listo. Pero igual, si no eres cuidadosa y te mantienes bajo sujeción a la palabra y a tu marido y al Espíritu Santo, entonces te puedes convertir en calumniadora, en un diabolos. Y lo que es una bendición se convierte en un problema y no quieres eso. Piensa en eso. ¿Cuánto ha hecho daño esta obra de la carne entre mujeres? En muchas iglesias, y esta iglesia no es la excepción. Muchos de los problemas que hemos tenido tienen que ver con esto, por problemas entre mujeres. Es una gran responsabilidad, mujeres. Buscar la paz, seguirla, poner principios de amor, de humildad, servicio. Mujer, sujetar tu lengua, controlar lo que vas a decir, sujetarlo bajo el poder del Espíritu Santo. Santiago 3, 5 al 6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Checa eso. Hasta me da miedo, me veo mi lengua y digo, ay, nanita. Pero la verdad es que nuestras palabras pueden causar muchos problemas, mis hermanos. Santiago 3, 8 al 9 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre
y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Porque checa, mujer, muchas veces indiscreción e imprudencia las justificas en el nombre de la justicia. Ay, no, es que yo tuve que decirle porque es mi amiga, ¿no? Y en el nombre de una supuesta buena intención, el resultado es desastroso. Entonces, servidora de Dios, cuida tu boca y sabe que el Espíritu Santo es capaz de librarte de ese engaño y de hacerte una mujer sabia, que utiliza su influencia de una manera correcta. Número 2, sobrias, igual que los hombres, ¿verdad? Nefáleos, y es el mismo rasgo de carácter que los ancianos. Un comportamiento serio, decoroso en palabras y obras, alguien que puedes tomar en serio, alguien discreto, mujer discreta, cautelosa, mesurada, moderada, respetable, ¿verdad? ¿Cuál es lo contrario? Alguien intoxicado, ¿te acuerdas? Alguien desinhibido, indiscreto, imprudente, alocado. Bueno, Dios te quiere, mujer, siendo una mujer sobria, como servidora, y el Espíritu Santo puede hacer esa obra en tu vida. Fieles en todo. ¿Qué significa eso? Dignas de confianza. No tener que andar como bombero apagando los incendios uno detrás de otro, ¿verdad? Una mujer fiel a la palabra, una mujer recatada que sabe que está representando al Señor, a su marido. Acuérdate de eso, si eres casada. Tú, mujer, eres la corona de tu esposo. No hagas quedar mal a tu esposo. Tú eres su corona. Y el Espíritu Santo puede hacerte una mujer fiel, una mujer confiable en cada área de tu vida. En cada área que el Señor te confíe en su iglesia. Y me encanta porque estamos ahí, vuelvo a repetir, no son requisitos, son rasgos que el Señor quiere poner en nosotros. Punto número 4. El servidor debe tener su hogar en orden. Una vez más, viene igual que los diáconos e igual que los ancianos. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿verdad? Lo vimos. Como siervo de Dios tienes que probar tu carácter espiritual primeramente en tu hogar. ¿Cómo? Gobernando bien a tus hijos. Y no solamente dice en su casa, dice, o sea que también gobernando bien el dinero en tu casa. Todo lo que conforma lo que es tu familia y tu hogar. Acuérdate, un hombre marido de una sola mujer, en aquellos tiempos que se practicaba la poligamia, es algo que muestra que eres también buen esposo, ¿no? Que has entendido tu papel de hombre, que no estás en codicia, libre de inmoralidad sexual. Hombre, recuerda, tu vida matrimonial dice mucho de ti y es un testimonio público de lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida o no le has permitido hacer. Nuestro hogar igual, hombres, necesita ser de puertas de cristal, porque de todos modos nada está oculto a los ojos de nuestro Señor. Y es este mismo principio. ¿Qué cara trae tu esposa cuando vienes a servir a la iglesia? ¿Está gozosa? Yo tengo que preguntarme, ¿mi esposa está feliz? Dios nos llama a gobernar nuestros hogares. Y ahí es donde comenzamos a ser los mejores siervos del Señor, porque ahí está nuestro primer ministerio. Y si ese ministerio no anda bien, no podemos pretender hacer ministerio en otro lugar. Igual, tus hijos, ¿verdad? Acuérdate, papá, somos los primeros responsables de ellos. No podemos darle esa responsabilidad a nuestra esposa, porque un día vamos a dar cuentas de ellos. Dios les va a pedir cuentas no a tu esposa, a ti. Acuérdate de algo, nuestros hijos y nuestra esposa son excelentes entrenadores para hacernos buenos siervos en la iglesia. Entonces, si es evidente que tus hijos andan en rebeldía y disolución, no guardan respeto por sus padres, hay un mal gobierno, que tienes que pedirle a Dios gracia para poder gobernar. Aunque sabemos, Dios no tiene hijos, Dios no tiene nietos, tiene hijos. No podemos revelarles a Cristo a nuestros hijos, pero sí podemos estorbarlos, no patrocinando sus pecados, llevándolos a ser hombres de Dios, ¿verdad? Dándoles un ejemplo con nuestras vidas. Entonces, de ahí fluye la fidelidad de Dios. Comienza en nuestra casa, fluye en nuestro trabajo, en cada área de nuestras vidas y llega hasta la iglesia. Esta es una señal de espiritualidad sana y de una buena administración. Alguien que tiene en orden su casa y alguien que está sirviendo en la iglesia. No olvidemos que todo esto es la gracia de Dios. Lo digo una y otra vez. Lo que vimos la semana pasada, ¿no? Si no sabes gobernar tu propia casa en todas estas áreas, espiritual, económica, si has sido infiel, negligente y no te has puesto las pilas, no puedes esperar ser un buen servidor o un servidor fiel en otra cosa. Entonces es hora de poner las rodillas, levantar manos santas e interceder
Dios mío, hazme el hombre que quieres que yo sea. Versículo 13, y tengo mi inciso, hay recompensa de ser un siervo fiel. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Me gusta esto, ¿sabes por qué? Porque cuando somos fieles al llamado que Dios nos ha dado, obtenemos recompensa. Y Pablo nos dice estas dos recompensas. En primer lugar, ganas un grado honroso para ti. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, es una posición de humildad voluntaria, ¿verdad? Es ponerme delante de Dios. El Señor dijo, el que quiera hacerse grande, hágase el siervo de todos. Pero la palabra de Dios sí dice en Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Primera de Pedro 5:6-7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:1-4, y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden el rebaño de Dios, que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Esa es la motivación. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga a declarar pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Entonces recibimos gloria de parte de Dios. Y no solamente de parte de Dios, de parte de la iglesia. ¿Se acuerdan en Primera de Tesalonicenses? Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor. O sea, a los dos, a los servidores, a los ancianos, y los amonestan. Y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Ahora, es importante que como servidores no estemos buscando esa honra, sino sencillamente la recibimos por gracia. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, no debemos de quitar de nuestra mente y corazón que el servicio que ejercemos es por gracia de parte de Dios. Que entendamos que Dios haría un mejor trabajo sin nosotros. ¿Sabes qué sucedería si el Señor enviara ángeles perfectos, sin una naturaleza pecaminosa, sin debilidades, que no estuvieran de quejones, de envidiosos, de chismosos, etcétera, inconstantes, así como somos los seres humanos? Pero ¿sabes qué? El Señor en su gracia nos convida de su amor y nos da el privilegio de que, siendo estos vasos de barro débiles, y en ocasiones como un servidor, habiendo sido vasos que le deshonraron, que portemos un maravilloso contenido glorioso. Eso ya sería suficiente, ¿sí o no? Que habiendo sido blasfemos e injuriadores, el Señor nos ponga a servirlo. Pero no solo eso, ¿sabes que el Señor inmerecidamente nos da honra? Y de repente nos regala respeto, un respeto inmerecido. Gente como ustedes, su cariño, su amor, es algo hermoso, pero es algo inmerecido. Y es bien importante, mis hermanos, que esta honra no la estemos buscando nosotros, porque Él es quien la da. ¿Te acuerdas lo que dice Lucas 17:7-10? Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar a las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, le dirá, prepara mi comida, ponte el del altar y sírveme mientras como, luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, esta debe ser nuestra actitud. Cuidemos nuestra motivación. Cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos nuestro deber. Y ahí no termina. Dice que ganamos un grado honroso delante de Dios, pero también mucha confianza delante en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa esto? Que conforme vamos sirviendo al Señor y a la iglesia con esta actitud, entonces ganamos respeto, autoridad, seguridad ante el pueblo de Dios que servimos. Y entonces podemos ver cada vez más y más el poder de Dios y la gracia de Dios obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Mateo 25:21 lo dijo. Dice, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has hecho fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Es esto, ganamos seguridad, ganamos respeto y son recompensas hermosas. Ahora vamos al último punto. La meta y el fundamento del por qué debemos procurar estos rasgos. Si yo quisiera, Señor, dame de nuevo para hablar esto. Dice Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte. O sea, Pablo está dando la razón. Y esto se traduciría mejor, hubiera querido decírtelo en persona, pero no pude ir tan pronto. Entonces,
Timoteo, esta es la razón por la cual debes tener una fe sincera, un amor genuino y una limpia conciencia. Esta es la razón por la cual tienes que ser una iglesia que ora y que evangeliza. Esta es la razón por la cual debes cuidar los roles entre hombres y mujeres en la iglesia. Esta es la razón por la cual tienes que permanecer en Cristo y ser transformado a su imagen en todos estos rasgos de carácter. Dice el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, y esta es la clave, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, Timoteo, Calvary, no olvides quién eres. No olvides tu identidad. Cada vez que digas, pero ¿por qué tengo que humillarme? ¿Pero por qué tengo que servir? ¿Pero por qué tengo que aguantar a este o a esta? ¿Pero por qué, como mucha gente, no puedo estar un domingo con la panza arriba y tengo que levantarme temprano? ¿Y por qué ya no tengo que vivir para mí mismo? No se piensa en todas esas quejas y pretextos que pone nuestra carne, ¿no? Cuando se trata de buscar y servir al Señor. En primer lugar, ¿sabes por qué? Porque somos la casa, el loicos de Dios. Lo que se refiere a la familia de Dios, el clan de Dios. Mis hermanos, éramos enemigos de Dios, éramos objetos de la ira de Dios, y por su gran misericordia te alcanzó, me alcanzó. No nos dio lo que merecíamos, nos perdonó, nos dio de su naturaleza divina, nos hizo miembros de su familia. Esa es la razón. Por eso servir a Dios, servir a Cristo, no es una cuestión de religión o de cumplir la ley, porque si no Dios me va a castigar. No. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué aguantamos lo que aguantamos? Porque somos la familia de Dios. Ni siquiera por la reputación del nombre de un pastor, ni siquiera por el nombre de una iglesia o denominación. Eso es carnal. No somos un equipo de fútbol, no somos un club social, no somos un mercado de conveniencia al cual darle buena publicidad. Somos miembros de la casa de Dios, de la familia de Dios. Y ese simple hecho nos merece comportarnos como es digno del llamamiento que se nos ha hecho. Si tu perspectiva cristiana no llega a este punto, tu vista sigue estando muy corta y en menos de lo que esperas, tu esfuerzo por venir a la iglesia y por cambiar va a ser insuficiente. Piensa en eso, mi hermano. No somos la casa de un ídolo mudo. Pertenecemos a la familia del Dios vivo. El mundo está muerto y vive entregado a sus ídolos. Ídolos de codicia, de lascivia, vanagloria, todos estos que vimos aquí. Ídolos que no oyen, ni ven, ni sienten. No somos parte de un mundo que está enajenado, engañado, esclavizado por sus ídolos. Un mundo que va a quedar vacío y miserable. Nosotros pertenecemos al Dios vivo, al Dios viviente, creador del cielo y de la tierra. Somos su posesión adquirida, su especial tesoro, por la sangre de Cristo, para la alabanza de nuestro gran Dios. Graba eso en tu mente y en tu corazón. Y si no lo entiendes, todavía no te cae el 20, haz una prioridad el orar para que Dios te lo haga entender. Te vuelvo a repetir, el mundo está en tinieblas, vive para servir ídolos mudos, vive para sus adicciones, puede ser pornografía, apuestas, drogas. Es más, vive para hobbies cada vez más absurdos y vacíos que nomás les vacían los bolsillos. Pero nosotros nos desgastamos por cosas que no se envejecen, porque al final lo que este mundo persigue se va a envejecer, no va a permanecer y no se va a poder llevar nada. Pero nosotros servimos al Dios vivo. El rey David, uno de los reyes más prominentes de Israel, que tenía acceso a todo lo que el mundo le podía dar, decía, Salmo 42:2, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Los hijos de Coré escribieron, qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré de alegría al Dios viviente. Vivimos, hermanos, en medio de una sociedad muerta, de una sociedad pagana que no tiene propósito para vivir, no sabe a dónde va, pero nosotros somos la asamblea de los santos, la iglesia del Dios vivo. Por eso es que nos tomamos tantas molestias, por eso es que nos negamos a nosotros mismos, porque ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Además, lo he dicho casi en cada prédica, somos la columna y el baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? Bueno, los efesios entendían muy bien a qué se refería Pablo. ¿Sabes que el templo de la diosa Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo? Y se dice que tenía 127 columnas, imagínate. Y algunas de las columnas, bueno, todas eran regalos de diferentes reyes, y algunas de las columnas estaban arregladas con oro,
con joyas, ¿verdad? Y el baluarte, ¿qué significa? El cimiento donde están las columnas. Ahora, las columnas no era lo importante en el templo, sino el templo en sí mismo. Y nosotros como iglesia, debes de saber eso. Tenemos ese propósito maravilloso. No sostenemos el templo de un ídolo mudo como Diana. Sostenemos la verdad del Dios vivo. La revelación divina, el evangelio, la fe cristiana. Y esa es nuestra mayor responsabilidad como iglesia. No nos toca inventar la verdad, alterar la verdad. Seríamos juzgados. Al contrario, tenemos que apoyar, proteger y modelarla con nuestras vidas. Por eso el servicio, por eso la iglesia, por eso ir y compartir el evangelio, por eso humillarnos. Nuestro tesoro más importante, más que edificios, que ministerios, es que somos portadores del evangelio poderoso para salvar, para dar vida, para santificar, para dar perdón de pecados, para vivir para la gloria de Dios. Mis hermanos, como iglesia somos mayordomos de la palabra de Dios. Y esa posesión es la posesión más preciosa en esta tierra. Si la usas mal, si la ignoras, si la tergiversas, si la desprecias, estás destruyendo tu única razón de existir. Y entonces como iglesia somos ineficaces y vamos a recibir juicio de parte de Dios. Y es una responsabilidad no solamente congregacional, sino individual. Cada uno de nosotros, mis hermanos, estamos llamados precisamente a creerla, a apoyarnos, a apoderarnos de ella memorizándola, a meditar en la palabra, a entenderla. Después, una vez que la entendiste, obedecerla. Después que la obedeces, defiéndela con tu vida. Después de defenderla, vívela. Después de vivirla, proclámala. Porque solo ahí es donde nos encontramos plenos, satisfechos y seguros. Y nuestro servicio y nuestro amor por lo demás va a tener propósito cuando obedecemos todas estas cosas, cuando lo creemos. Porque si seguimos con pensamientos frívolos y equivocados de este mundo, nunca vamos a ver verdadera libertad en nuestras vidas, nunca lo vas a poder hacer. Este mundo es pasajero, hermanos, y nosotros fuimos hechos para la eternidad. Debe ser nuestra mayor prioridad esto. Piensa en esto. Si tu motivación de venir a la iglesia solamente es que ya intenté todo y todo me falló, a ver si esto me funciona. Es que ya vine para ver si Dios ya de una vez cambia a mi esposa o mi esposo porque ya no lo aguanto. ¿Sabes qué? Tu perspectiva es muy corta y vas a tropezar. Necesitas saber algo. El Dios vivo es el que te está llamando a formar parte de su iglesia. Tienes el privilegio y la misión más maravillosa y grande que nada en este mundo te puede dar. Ser columna y baluarte de la verdad. Y por eso Pablo va a cerrar con el primer credo cristiano. Porque todo lo que te acabo de decir, así como que nos hacemos chiquitos y como que decimos, ay, qué lejos estoy de eso. O qué difícil, de veras tengo que hacer esas decisiones. Sí tienes que hacerlas. Por quien eres y por lo que representas. Y mira cómo termina Pablo con este credo maravilloso. Dice, por eso hacemos lo que hacemos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En resumidas cuentas, en esto consiste nuestra fe. Pablo comienza diciendo, es indiscutible. ¿Sabes qué significa eso? Que entre los cristianos estamos de acuerdo en esto. Hablamos una misma cosa. Cristo fue revelado. Si tú no estás de acuerdo con esto, no te puedes llamar cristiano. En primer lugar dice, Dios fue manifestado en carne. La Biblia declara que Cristo es Dios. La traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová no fue traducida para instruir, solo para decir que Cristo no es Dios. Y eso es absurdo, porque si Cristo no es Dios, me estás hablando de otro que no es Cristo. Me estás hablando de una religión extraña. Una Biblia sin Cristo como Dios no tiene sentido. Las Escrituras pierden todo su propósito. Pero dice aquí, Dios mismo, Jesucristo, la segunda persona del Dios Trino, fue encarnado. Se hizo hombre, ¿entiende eso? Por eso servimos, por eso hacemos. Y se hizo hombre para morir en nuestro lugar de seres humanos, para recibir el castigo que los seres humanos merecíamos, para resucitar como un nuevo Adán, una nueva creación. En Él somos nuevas criaturas. Y un día resucitaremos. Dice, fue justificado en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo fue declarado justo. No se halló pecado en Él. Cuando Él fue bautizado, era un bautismo de arrepentimiento. Juan no lo quería bautizar porque decía,
Entonces no tienes pecados, ¿no? Pero dijo, es necesario que cumpla toda justicia. Y cuando fue bautizado, el Espíritu Santo se hizo presente y Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Acuérdate de algo, el más grande problema de la humanidad no es hambre, guerra, injusticia. Esos son síntomas de que hay algo mal en lo profundo del ser humano y se llama pecado. Tu pecado y el mío son causa de todo tu sufrimiento y mi sufrimiento y más allá de la condenación. Pero Cristo fue crucificado. Cristo fue declarado justo por nosotros. Y cuando tú confiesas tu pecado, cuando confiesas tu total incapacidad, pero declaras tu confianza en Cristo, eres justificado, porque la justicia perfecta de Cristo te es imputada, es depositada a tu cuenta. En Cristo tenemos justificación, perdón de pecados. Visto de los ángeles. Bueno, ¿qué son los ángeles? Servidores de Dios. Por todos lados en el Nuevo Testamento ves a Jesucristo siendo testificado por ángeles. Cuando nació, cuando murió, cuando resucitó, cuando ascendió al cielo, ángeles de Dios estuvieron presentes. No solo eso, los ángeles caídos. Dice en Primera de Pedro que Jesucristo fue al lugar a declararles victoria. Nuestra victoria es completa en Cristo. Predicado a los gentiles, querido en el mundo. ¿Verdad? Antes solo Dios se había revelado a un pequeño pueblo llamado Israel, pero a partir de hace 2000 años, aquí estamos nosotros. Ha sido predicado en el mundo entero. Recibido arriba en gloria. Jesucristo no está en ninguna tumba de esta tierra. Puedes visitar la tumba de Mahoma, la tumba de Buda, la tumba de Krishna, pero no la de Cristo Jesús, porque Él vive, Él resucitó, y esa es nuestra más grande esperanza. No un gobierno más justo, no una economía más perfecta, no la cura del cáncer. No, mis hermanos, la esperanza del cristiano es que Cristo vive y resucitó. ¿Y sabes qué implica eso? Que lo que ves hoy con tus ojos un día va a dejar de existir. Pero viene un reino inconmovible, un reino perfecto donde mora la justicia. Eso promete mi Biblia y eso yo lo creo, por eso soy cristiano. De esto se trata nuestro cristianismo, hermanos. Viene otro reino, viene el rey, y en ese reino ya no va a haber más vileza, ni violencia, ni dolor, ni desesperanza, porque nuestro rey justo va a estar con nosotros. De eso se trata nuestro cristianismo, por eso servimos, por eso venimos a la iglesia, por eso es que nos tenemos que negar a los placeres efímeros y malvados de nuestra carne y de este mundo. Por eso escogemos la humillación, por eso escogemos el perdonar a otros, por eso escogemos poner la otra mejilla. Por eso escogemos ser esposos que se sacrifican por sus esposas. Por eso escoge ser sujeta a tu marido. Así de importante debe ser nuestro cristianismo, hermanos. Así de relevante es nuestro servicio a Dios y el ser creyentes. Es mucho más que una sencilla ocupación en la iglesia para sentirte espiritual o que ya te ganaste 2, 3 bendiciones de Dios. No debes olvidar todas estas cosas cada vez que abras la Biblia, cada vez que oremos, cada vez que te relaciones entre nosotros, que a veces es difícil porque somos raros, somos difíciles. Pero por eso lo hacemos. Cada vez que cruces esa puerta, este lugar, cada vez que tomes una escoba para barrer o un cepillo para lavar el excusado, cada vez que des tu diezmo, cada vez que muevas una silla, cada vez que pases por alto la ofensa de tu hermano, y todas esas cosas que tanto nos cuesta trabajo ser fieles. O siquiera levantar una mano para servir y sacrificarte por tu Señor y tus hermanos. Es por todas estas cosas. Porque somos la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Dios nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable. Quiero cerrar con un texto. Yendo ellos, Lucas 9, 57 al 62. Uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Bien espiritual, pero el Señor, viendo su corazón, le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás seguro que quieres seguirme? 59. Y dijo a otro: Jesucristo, imagínate llamándole: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero, nomás que termine mi degree. Mira, ya nomás que consiga tal cosa en mi trabajo y ahora sí me comprometo en la iglesia. Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ya nomás que mi hijo crezca y ya se vaya de la casa, ahora sí todo mi tiempo es para ti. Jesús le dijo:
ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué tan importante el carácter? Por todas estas cosas. El reino de los cielos, calvariano, es algo ciertísimo. El servicio a Dios no es algo para tomarse a la ligera. ¿Dónde estamos? ¿Dónde andas? ¿Estás dispuesto a servir a tu Señor, a seguirlo? ¿Estás dispuesto a poner tu vida y dejar de tomar a la ligera la verdad que Dios nos ha encomendado? Dios nos ha llamado, el Dios vivo. Somos sus siervos, somos los siervos del Dios viviente, somos sus hijos y para eso existimos. Necesitamos abrir nuestros ojos. El tiempo es corto, hermanos. El tiempo es muy corto. Viene nuestro Señor y hay un mundo afuera que está muriendo. Y nosotros como iglesia tenemos que enfocarnos. Vamos a orar. Señor Jesucristo.